la histórica Plaza Mosén Clapés. Algo me dice, no estoy seguro, pero que es una persona mola española. Aquí a Sant Andreu hi ha cosas, para aquella zona sobretot de la Trinitat, mola españolas. Es como los significados franquistas, que hay muchos por toda la ciudad, todavía, por desgracia. Los tendrían que quitar todos. Falangismo. El yugo y las flechas y todo eso que hay por muchos sitios. Y que todavía no haya tanta gente pues, que se manifieste para quitar todas esas mierdas. Este es un cruce que voy a esperar un poco. Aquí han puesto doble dirección. Los que vienen de Sant Andreu, que esa es la calle grande de Sant Andreu, van en esa dirección. Antes solo había una única dirección, ahora hay dos. ¿Veis? Ahora pasa el H4, el autobús que va a la diagonal también por aquí, al lado del Camp Nou. Desde Colblanc. Venga, nos dejan pasar, mamá. Vamos a cruzar al otro lado, ¿vale? Si nos dejan. Por ahí está la calle Colombia, creo que se llamaba. Ven para aquí, que viene un coche. Espera, la moto. La veritat es que han puesto la calle bastante bien, ¿eh? Hay días a la semana que esta calle es peatonal y modelo para otros sitios de Barcelona. La calle Sants también, que es peatonal. Conozco muchas más. Vaya acera más buena. No tanto hormigón como otros lugares, otros sitios. Bueno, si no conocéis el carrer Gran de Sant Andreu, no conocéis Sant Andreu. O Sant Andrés. Al que más le guste una cosa una y al que más le guste otra cosa otra. Eso lleva a Torras y Valles por la Casa Bloc. Estoy mirando una cosa. Carrer Valentí Iglesias este. No sé si este es Colombia o es por allí. Creo que sí, que es el de arriba. Todavía hay mucha chapa, aquí de cosas que tienen que hacer y no hacen. Un Banco Santander. Puede que sea el banco más rico de España. Donde acaba el Ebro. Bueno, en realidad es donde nace, en Fontibre. Pero si lo miramos de derechas a izquierdas, que es como se debe mirar, es en Santander. Aunque la desembocadura está en Amposta. ¡Lucha, lucha! Bueno.
Ya continuaré con el vídeo.